cuando tienes todo lo que puede comprar el dinero, pero nadie para compartirlo con. Entiendes la verdadera pobreza. Samuel Beckett aprendió esta lección a los 58 años, sentándose solo en su gran hogar, mientras que su fortuna no significaba nada sin un aire. En 1887, en Santa Fe, hizo a Eleanor Price una oferta que les sorprendió a ambos. Ella era una mujer orgullosa que una vez enseñaba a la escuela, pero ahora dormía detrás de las puertas de la iglesia. Le daría un hogar, comida y seguridad. Le daría a su hijo un hijo para herir su legado. No hubo casamiento, no hubo promesas de amor, solo dos personas ayudándose a sobrevivir. Eleanor aceptó porque no tenía de dónde volver. Samuel ofreció porque pensaba que sabía lo que quería. Pero cuando pasaron los meses y compartieron el mismo techo, algo inesperado comenzó a crecer entre ellos. ¿Qué sucede cuando un arranzamiento de negocios se convierte en algo que ninguno de ellos planeaba? Antes de que volvamos, cuéntanos de dónde estás escuchando, y si esta historia te toca, asegúrate de suscribirte porque mañana he salvado algo especial para ti. El sol del mañana dio longas sombras a través del rincón de Beckett, mientras Samuel se sentaba en su portazo café creciendo frío en sus manos. 40,000 hectáreas estiradas ante él en las montañas concordadas con Cattle, líneas de fenómenos que parecían tocar el horizonte, y un hogar que una vez sonaba con risa, pero ahora solo sobraba el sonido de sus propios pasos. Han pasado 3 años desde la muerte de Margaret, pero aún lleva su cinturón de casamiento. La banda de oro había crecido en su dedo mucho, como todo lo demás en su vida demasiado grande, demasiado vacío, demasiado silencioso. A los 58, Samuel había construido un imperio de nada. Su abuelo había llegado al territorio de Nueva México con poco más que determinación, y un perro. Su padre había expandido sus casas, y Samuel había transformado a la familia en una de las operaciones de cattle más sucesivas en el sureste. Pero el éxito, lo había aprendido, era un compañero frío. La casa reflejaba su prosperidad 2 estrellas de adobe y timbre con materiales de mano cargada enviados del oeste y peruanos que Margaret había insistido en. 10 habitaciones, la mayoría de las cuales no habían visto a un guesto en años. Una mesa de habitación que podía asistir a 20, pero ahora solo asistía a 1. Cada mañana comía desayuno sola, mientras que María, su abogado, se movía en silencio a través de las habitaciones como un fantasma atendiendo a un mausoleo. La reflexión de Samuel se miraba de vuelta a él desde la ventana, cabello gris, todavía grueso, brazos amplios, de décadas de trabajo de albergue, ojos de color del cielo invernadero. Se veía como un hombre que debería tener hijos y abuelos, que aprendieran el negocio, abuelos, que conducían perros en el jardín. Un legado que extendía más allá de las marcas de cacería y las actividades de propiedad. En lugar de eso tenía silencio, y la creciente certeza de que cuando muriera todo lo que había construido, sería vendido a extranjeros que nunca entenderían lo que significaba. La ironía no se le perdió. Podría comprar cualquier cosa, viajar a cualquier lugar, comandar el respeto de cada empresario en 3 territorios. A pesar de eso, no podía comprar solo la una cosa que importaba a la hora de empezar a construir la familia que nunca había tenido con Margaret. Su casamiento había sido bueno, construido en respeto mutuo y con aflicción genuina, pero los niños nunca habían venido. Margaret había sufrido 3 malentendidos antes de que el médico lo aconsejara a dejar de intentar. Se habían crecido más cerca en su griego compartido, encontrando un propósito en cada otro, y en el jardín. Pero la ausencia de niños quedó un espacio vacío en sus corazones que nada podía llenar. Ahora que Margaret se había ido, se había enterrado en el pequeño cementerio detrás de la iglesia en Santa Fe, y Samuel enfrentó la realidad de que su sangre terminaría con él. El pensamiento lo mantuvo despierto en las noches mirando al cielo, mientras el viento se rompía las ventanas, y le recordó lo solitario que realmente era. En la ciudad, la gente lo trataba con la deferencia reservada para hombres ricos. Les tocaban los zapatos, hablaban con respeto, y lo invitaron a reuniones sociales donde los abuelos de su edad
sonrían con esperanza desde los jardines. Pero Samuel no tenía interés en otra casita de conveniencia o compañería. Lo que necesitaba era algo más práctico, más honesto y arreglado, que le daría un aire sin la pretensión de amor que ya no creía. La idea había estado formando durante meses, cristalizando en algo que le hubiera sorprendido a su menor, pero ahora parecía ser la única solución lógica. Encontraría a una mujer que necesitara lo que podía, proporcionaría seguridad, respeto, una vida cómoda en cambio para lo que necesitaba más. Un niño que pudiera seguir su nombre, inherir su legado y asegurarse de que 40 años construyendo algo de nada no muriera con él. Fue durante uno de sus raros visitas a Santa Fe que primero notó a Eleanor Price. Ella se sentaba en las escaleras de la iglesia cada noche, cuando el sol se levantaba en una pared de hielo que había sido una fina hiela. Su postura hablaba de la cultivación y la educación incluso en la pobreza. Las manos se abrieron en su espalda con la preciosa gracia de alguien que había sido enseñado el deporte adecuado. Quizás tenía 45 años, todavía guapo a pesar de la dificultad. Con los cabellos amarillos la mantuvo pinzada bien, a pesar de no tener un espejo. Samuel aprendió su historia del padre Miguel, el sacerdote viejo que había perdido la pena por la mujer que dormía detrás de su iglesia. Eleanor Price había sido la maestra más respetada del territorio, dirigiendo la escuela en Las Cruces durante casi 20 años. Nunca se había casado, dedicándose a educar a los niños a los que sus padres a menudo luchaban para leerse. Su pequeña salaria no solo apoyaba a ella misma, sino también a sus padres de edad, hasta sus muertes 2 años antes. El problema comenzó cuando Eleanor aceptó que se convertiría en su hija, la hija de una mujer mexicana y un comerciante viajero. La escuela, presionada por algunas de las familias más perjudicadas de la ciudad, había dado a Eleanor un ultimátum: eliminar a la niña o perder su posición. Eleanor había elegido el principal sobre la seguridad, y la decisión le había costado todo. Sin referencias o salarios, ella se dirigía de ciudad a ciudad, buscando trabajo que nunca materializó. Las posiciones de enseñanza requerían recomendaciones que no podía obtener. Otro trabajo era escasez para una mujer de su edad sin conexiones familiares. La orgullo la prevenía de pedir, pero la pobreza eliminó cada otra opción. Ahora existía en la charita de la iglesia y en las ropas de trabajo extrañas ocasionales, copiando letras para ciudadanos iliterados, tutorando a niños a los que sus padres podían gastar un poco de dinero. Ella dormía en la pequeña habitación detrás de la sacristía de la iglesia, agradecida por la salida pero acutamente consciente de que vivía en la amistad borrada. Samuel la observó durante semanas antes de acercarse. Notó cómo se mantuvo limpia a pesar de sus circunstancias, cómo hablaba suavemente pero precisamente. Cuando el padre Miguel la presentó a los abogados, cómo se comportaba con dignidad incluso al aceptar la charita. Poseía las cualidades que necesitaba: inteligencia, herencia. Y lo más importante, la desesperación que podría hacerle receptivo a una propuesta inusual. La conversación se llevó a cabo en una noche de martes en noviembre, después de que la mayoría de los pueblos habrían vuelto a sus casas. Samuel se aproximó a los pasos de la iglesia donde Elena se sentó leyendo una copia vestida de las poesías de Tennyson por la luz flotante. «Miss Price», dijo removiendo su cabello, «me pregunto si podría tener una palabra». Ella se miró reconociendo a él como el rico abogado que acudía a la masacre, a veces, pero lo mantuvo a sí mismo. «Claro, señor Beckett. Tengo una propuesta que puede sonar extraña». Samuel comenzó a elegir sus palabras con cuidado. «Soy un hombre práctico que se enfrenta a un problema práctico. Necesito aire y usted necesita seguridad. Creo que podemos ayudar a uno a otro». La educación de Eleanor le sirvió bien. Ella entendió inmediatamente lo que estaba proponiendo, aunque su expresión quedó con cuidado neutral. «Lo veo. No estoy hablando de casamiento», Samuel continuó. «En realidad, un arranzamiento mutuamente beneficioso. Usted viviría cómodamente en mi casa sin querer nada, y sería tratado con completo respeto. Envuelta usted llevaría a mi niña.
cuando la niña nace, usted sería libre de irse con suficiente dinero para comenzar donde quiera, o usted podría permanecer como el gobernador de la niña si lo prefiriera. El silencio se estrelló entre ellos mientras Eleanor procesó la oferta. Fue escándalo sin duda, pero también honesto de una manera que la sorprendió. No había declaraciones falsas de amor, ni pretensión de amor romántico, solo dos personas reconociendo sus necesidades y encontrando una forma de reunirlos. «Usted lo esperaría», empezó ella. «Solo lo que es necesario para la concepción, Samuel», dijo calmamente. «Nada más. Usted tendría su propio cuarto, su privacidad, y mi palabra que usted sería tratada como una señora en mi casa». Eleanor cerró su libro sus dedos, trasiendo el cubierto de piel vestido. «¿Por qué yo?» «Porque usted es educado, bien creado, y ha demostrado un carácter remarcable, en circunstancias difíciles. Porque usted entiende lo que significa sacrificar por el principio. Porque yo creo que usted levantaría a un niño para tener tanto inteligencia como integridad». Esa noche, Eleanor despertó en su pequeña habitación detrás de la iglesia mirando al cielo y pesando sus opciones. Podría continuar como estaba dependiendo de la charita y creciendo más viejo sin prospectos, o podría aceptar esta oferta extraña de un hombre que al menos hablaba honestamente sobre sus intenciones. Por la mañana, ella había hecho su decisión. «Acepto su propuesta, señor Beckett», le dijo cuando regresó la próxima noche. «Pero tengo condiciones de mis propias». Samuel gritó esperando esto de una mujer de su inteligencia. «Quiero su palabra para que el niño sea reconocido como su propio dado su nombre y elevado con cada ventaja. Quiero asegurarse de que si algo sucede con usted, las condiciones serán hechas por el cuidado del niño. Y quiero entender exactamente cuál será mi posición en su casa, no como servidor pero tampoco como esposa». «Serás tratado como un guía honrado», respondió Samuel. «La madre de mi niño no merece nada menos». 3 días después, Eleanor Price dejó los pasos de la iglesia por última vez, cargando sus pocas posesiones en una bolsa de carpeta que había visto mejores días. Entre sus propias cosas fue un jornal de enseñanza lleno de planes de lecciones y recuerdos de estudiantes de sus años en las cruces, solo restante de la vida que perdió, y la identidad que dejaba detrás. Cuando Samuel la ayudó a entrar en su coche para el viaje a su albergue, ni habló de amor ni de afección. Eran dos personas prácticas haciendo un arreglo práctico nada más. Pero a medida que pasaron los kilómetros y el amplio paisaje de Samuel's Holdings se volvió vista, Eleanor sintió algo que no había experimentado en Yershope, que su vida podría tener un propósito de nuevo, incluso si no en el modo que ella había imaginado. La casa de albergue estaba como un monumento al éxito y la soledad, sus ventanas brillando en el sol de la tarde. A medida que se aproximaron, Eleanor vio la vida en la que estaba entrando cómoda, respetada, y totalmente diferente de lo que había conocido. Samuel la vio mirando el paisaje, su expresión pensada en vez de impresionante. «Es hermosa», dijo simplemente. «Es casa», respondió Samuel, «y ahora también es tuyo por lo largo que quieras quedarte». Ninguno de ellos se dio cuenta de que la elección se convertiría en más complicada de lo imaginado. La primera mañana de Eleanor en el albergue de Beckett comenzó antes de la mañana no de hábito, sino de la desconocida de la cómoda. El suelo era demasiado suave, el espacio demasiado silencioso, la ausencia de campanillas de la iglesia y sonidos de la calle la dejaban desorientada en la oscuridad. Se vestía con cuidado en su mejor vestimiento, de los que solo 2 la proponía, y hizo su camino por debajo insegura de su lugar en este gran hogar. Encontró a Samuel en la cocina ya vestido para el trabajo del día bebiendo café, mientras María preparaba el desayuno. El guardián de la casa, una mujer de tal vez 60 años con ojos amigables y cabello amarillo, se miró cuando entró Eleanor. «Buenos días, señorita Price», decía María calmamente. «He preparado el desayuno». «¿Cómo te gustan tus huevos?», la simple pregunta llamó a Eleanor fuera de guardia.
Había sido tanto tiempo desde que nadie había preguntado su preferencia por nada. «Pero es conveniente», respondió. Samuel se miró de su café. María preguntó cómo les gustan, no qué es conveniente. «Este es tu hogar ahora». Eleanor hesitó. «Escándalo, por favor, con solo un poco de mantequilla». Mientras María se movía por la cocina, Eleanor notó cómo la mujer más vieja se movió con facilidad, claramente, habiendo seguido este hogar por años. Samuel comió en silencio incómodo, ocasionalmente mirando a Eleanor, como si intentara asesorar cómo se acercaba. «Pensé que tal vez te gustaría ver el resto de la casa hoy», dijo finalmente. «Y tal vez encuentres algunas de las manos. Te tratarán con respeto, pero están curiosos sobre nuestro arreglo». Eleanor gritó, entendiendo la delicada posición que ambos ocupaban. Su situación levantaría los labios y generaría gospeo, pero la riqueza de Samuel y su asiento protegerían de un escándalo inmediato. Después de la cena, Samuel la mostró a través de los habituales llenos de mantequilla que hablaban de prosperidad, pero que no tenían los toques personales que hicieran de una casa una casa. En lo que claramente había sido la habitación de Margaret Eleanor, notó un libro primero de un niño atascado detrás de una cubierta, olvidado, y recogiendo hielo. «Uno de los niños de las manos lo dejó aquí hace años», explicó Samuel siguiendo su mirada. «María sigue intentando devolverlo». Eleanor tomó el pequeño libro, sus páginas vestidas de huso, y sintió un impacto inesperado de deseo. Ella enseñó a cientos de niños a leer de libros como este, que vieron su cara brillar cuando las letras se convirtieron en palabras, las palabras se convirtieron en historias, las historias se convirtieron en puertas a mundos más amplios. «¿Puedo mantener esto?», le preguntó. «Me recuerda a algo en lo que era bueno». Samuel gritó, notando la silenciosidad en su voz. Por supuesto, ese martes, mientras Samuel intentaba hacer negocios, Eleanor exploró los terrenos sola. El aire de noviembre era crujiente, cargando el olor de sal y montañas distantes. Ella caminó a través de los estables donde los perros cantaban suavemente, a través del barco donde podía escuchar a las manos de la aldea, hablando y sonriendo, a través del jardín vegetal que María asistió con obvio orgullo. A la frontera de la propiedad, encontró una pequeña mesa que superaba un río que se abrió a través de los árboles de cobre. Ella se sentó y abrió el primer libro, corriendo sus dedos sobre los ejercicios familiares y las historias simples. Por un momento ella podía casi escuchar las voces de sus estudiantes, recitando sus lecciones, ver sus caras emocionadas, mientras luchaban con palabras difíciles. «Señora Eleanor». Ella miró para encontrar a un niño joven de tal vez 8 años, claramente uno de los niños de las manos de la aldea. Tenía cabello oscuro y ojos curiosos, y lo miró con la directividad de la juventud. «Hola», dijo Eleanor lentamente. «¿Cuál es tu nombre, Tommy Rodríguez? Mi papá trabaja para el señor Beckett. ¿De verdad vas a vivir aquí, Eleanor?» Sonrió con su directividad. «Sí lo soy. Mi papá dice que antes eras una maestra». «¿Es eso cierto?». «Lo es». Los ojos de Tommy son brillantes. «No puedo leer muy bien. Mamá intenta ayudarme, pero ella tiene a la niña y la cocina y todo. Podrías tal vez». Se detuvo de repente, asustada. «¿Quiero qué, Tommy?». «Podrías tal vez ayudarme a leer mejor. Tengo un libro, pero las palabras son muy difíciles». Eleanor sintió algo en su pecho, algo que había estado dormiente durante meses. «Estaría feliz en ayudarte a leer, Tommy. ¿Qué libro tienes?». El rostro de la niña se abrió mientras corrió hacia la casa de bancos, volviéndose con una copia de Robinson Crusoe. Eleanor examinó el libro, notando su vocabulario avanzado, y se dio cuenta de que Tommy era mucho más ambicioso que su edad lo sugirió. «Este es un libro bastante desafiante», dijo ella, «pero creo que podemos trabajarlo juntos. ¿Te gustaría empezar ahora?». «Para la siguiente hora». Eleanor se sentó con Tommy en la mesa, ayudándole a sonar palabras difíciles y explicando conceptos más allá de su experiencia. Ella vio su confianza crecer con cada página, vio su emocionamiento mientras la historia comenzó a dar sentido.
Samuel los encontró allí mientras el sol comenzó a ponerse. La mujer y el niño se sentaron juntos sobre el libro con la voz de Eleanor paciente y empoderante, mientras guiaba a Tommy a través de un pasaje particularmente complejo. Tommy llamó Samuel. «Tu madre está buscando a ti», el niño salió agarrando su libro. «Gracias, señora Eleanor. Podemos leer más mañana si está bien con tus padres». Y el señor Beckett, respondió Eleanor. Después de que Tommy saliera, Samuel se sentó a la mesa junto a Eleanor. Él es un chico brillante. Su padre es una de mis manos mejores. Es muy inteligente. Con la instrucción correcta podía leer cualquier cosa. Samuel estudiaba su cara en la luz flotante. Te lo pierdes no enseñando. Eleanor cerró el primer libro y lo sostuvo en su pecho. Más que lo esperaba. Pensé que había perdido esa parte de mi vida. Pero estar con los niños de nuevo me recuerda a lo que era. Quizás no tienes que perder todo eso, dijo Samuel calmamente. Esa noche, mientras se sentaban en el barrio después de la cena, Eleanor estaba leyendo mientras Samuel revisaba las cuentas de rancho. Ella se dio cuenta de lo natural que se sentía, dos personas compartiendo el mismo espacio en silencio cómodo. No era la intimidad exactamente, pero no era el arreglo de negocio frío que había esperado. Samuel dijo luego se detuvo, realizando que había usado su primer nombre sin permiso. «Por favor», dijo mirando desde sus espaldas. «Estamos viviendo en el mismo hogar, la formalidad parece innecesaria. Estaba preguntándome sobre el arreglo que habíamos discutido. ¿Cuándo esperas? Es decir, ¿cómo lo hacemos?» Samuel dejó su lápiz entendiendo su dificultad en abordar el tema. «Tenemos tiempo, Eleanor, no hay prisa, quiero que estés cómoda aquí primero». Durante las siguientes semanas, Eleanor gradualmente encontró su lugar en la rutina de la casa. Ella ayudó a María con cosas más sencillas, no por obligación, sino por un deseo de contribuir. Se continuó trabajando con Tommy y pronto se encontró enseñando a dos niños de otro hogar, a los que los padres escucharon de sus sesiones. Samuel no hizo ninguna objeción, pareciéndose contento de ver sus habilidades usadas. La gente de la ciudad que encontraron en sus viajes a Santa Fe trató a Eleanor con mucho respeto, insegura de su estatus, pero desesperada de ofender a Samuel Beckett. Algunas mujeres gritaron detrás de los fans, especulando sobre la naturaleza de su relación. Otras, especialmente aquellas que recordaron la reputación de Eleanor como maestra, la acogieron con calma. Fue durante uno de estos viajes que Eleanor encontró a Mrs. Henderson, la esposa del hombre que había orquestado el descanso de Eleanor de la Escuela de las Cruces. La mujer acercó a Eleanor afuera de la tienda general, su expresión una mezcla de curiosidad y barante desacuerdo. Eleanor Price dijo: «Mrs. Henderson, oí que vivías en la tienda de Beckett». «¿En qué capacidad?», me preguntó Eleanor. Abrió sus brazos dibujando reservas de dignidad que había cultivado durante meses de pobreza. «En cualquier capacidad requiere el señor Beckett», dijo Mrs. Henderson. «¡Qué interesante! Y aquí pensé que habías aprendido tu lección sobre hacer elecciones inapropiadas». Antes de que Eleanor pudiera responder, Samuel apareció a su lado. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica. Mrs. Henderson dijo calmamente: «Confío en que no estás incomodando a Mrs. Price con una conversación inaceptable». La demena de Mrs. Henderson cambió inmediatamente. «Oh, señor Beckett, no es así. Simplemente estaba saludando a un viejo acontecimiento». «¡Qué afortunado para Mrs. Price!», respondió Samuel, su tono, haciendo claro que la conversación se acabó. «Si nos disculpas». Mientras salieron, Eleanor sintió algo de cambio entre ellos. Samuel no había calculado ni había sido instintivo, casi fuerte. Ella miró a él, notando la tensión en su brazo, la manera en que su mano se movió a su brazo como si le cubriera. «Gracias», dijo calmamente. «Nadie tiene el derecho a hablar con usted así, ya no». Esa noche, mientras Eleanor se preparaba para dormir, ella se encontró pensando sobre el momento fuera de la tienda. La defensa de Samuel se sintió menos como un hombre protegiendo su inversión y más como algo más, algo que hizo que su corazón se rompiera un poco más rápido.
y que sus cejas se calentaran con una emoción que no esperaba sentir de nuevo. Abajo, Samuel se sentó en su estudio mirando hacia el fuego y preguntando cuándo Eleanor Price había parado de ser una solución a su problema y empezó a ser una mujer cuya felicidad importaba a él. La realización fue tan inesperada y desesperada, amenazando de complicar un arranzamiento que era supuestamente simple. Ninguno de ellos dormía fácilmente esa noche, ambos sintiendo que sus fronteras construidas con cuidado se estaban empezando a mezclar en maneras que cambiarían todo. Diciembre trajo el primer nieve al país alto, transformando la tienda en un paisaje de blanco prístine, puntuado por las siluetas oscuras de la casa y el brillo caliente de la luz de la lámpara de la casa. Eleanor había estado en la tienda por casi 2 meses, y los ritmos de su vida compartida se había convertido en algo que parecía normal. Ella se despertó cada mañana al sonido de Samuel, caminando quietamente a través de la casa preparándose para su día. Compartieron el desayuno mientras discutían el clima, el negocio de la tienda o el progreso de su escuela informal con los niños. Eleanor se había llevado a poner las lecciones en la gran habitación, donde la gran mesa proporcionaba espacio para 3 estudiantes, y su creciente colección de libros y cartas. Samuel le sorprendió al ordenar más supresas de primeros de Denver, materiales de escritura e incluso una pequeña tabla que tenía una de las manos montada en la pared de la habitación. Cuando Eleanor protestaba la oferta, solo se abrazaba. Los niños están aprendiendo. Eso vale la pena, decía simplemente. Pero eran las noches que se convirtieron en su momento más cómodo juntos. Después de la cena, se retiraban a la tienda donde Eleanor leía a la voz, mientras Samuel se dedicaba a la labor o simplemente escuchaba. Su voz tenía una calidad que hizo que incluso historias familiares parecieran nuevas, y Samuel se encontró mirando hacia adelante a estas horas silenciosas, cuando el trabajo del día se terminó, y la casa se sintió menos vacía. Esta noche estaba leyendo de Dickens, su voz dando vida a los personajes, mientras el nieve cayó lentamente fuera de las ventanas. Samuel había abandonado algún pretexto de trabajar. En lugar de eso, mirando a la cara expresiva de Eleanor, cuando se quedó perdida en la historia. «Tienes un regalo para esto», dijo durante una pausa. Eleanor se miró un poco frustrada. «Para leer a la voz, para traer historias a la vida. Tus estudiantes eran afortunados de tenerte». Una sombra cruzó su cara. «No estoy seguro de que se acuerden. Mis principios costaron a su profesor». Samuel dejó de leer sus papeles y se dirigió hacia adelante. «Cuéntame sobre ese día, sobre tu decisión». Eleanor cerró el libro sus dientes trazando su tapa de hielo. Era una pregunta que había estado evitando tanto de otros como de sí misma. Su nombre era Esperanza Martínez, de 8 años, brillante como un nuevo dinero y ansiosa para aprender. Su madre trabajaba para una familia de mercados, y cuando se mudaron a Las Cruces, Esperanza vino con ellos. Ella pausó recordando a los ojos oscuros de la pequeña chica y un sonrisa listo. El comandante de la escuela lo llamó una mezcla inapropiada de razas. Dijeron que lo arruinaría a los otros padres, dañaría la reputación de la escuela. Me dieron la opción de quitar a Esperanza o perder mi posición y tú elegiste a la niña. Elegí lo que estaba bien. Cada niño merece la educación sin importar su patrimonio. Pero mis principios no ayudaron. Esperanzache todavía no podía asistir a la escuela y no podía enseñar a nadie. Samuel quedó silencioso por un momento estudiando la cara de Elena en la luz de la lámpara. ¿Qué le pasó? A Esperanza. No lo sé. La familia se fue a Las Cruces pronto después. Espero que encontrara a otro profesor en algún lugar, alguien que pudiera ver pasar el color de su piel a la inteligencia por debajo. El silencio se estrelló entre ellos, cómodo rather than awkward. Samuel se acercó a su bolsa de vestir y retiró la guarda de bolsa de su padre, un pie de tiempo de oro que había sido pasado a través de 3 generaciones de hombres de Beckett. Lo abrió revelando la inscripción en el interior. ¿El tiempo bien pasado nunca se pierde? Mi abuelo le dio esto a mi padre, y a mi padre a mí,
Samuel lo dijo manteniéndolo así para que Eleanor pudiera ver. Me dijo que el legado de un hombre no está medido en oro o cattle, sino en las decisiones que hace cuando nadie está mirando. Eleanor estudió la guarda entendiendo la significancia de él, compartir este legado de familia. ¿Crees que tuve la buena decisión? Creo que tuve la única decisión que una persona de conciencia pudiera hacer. El hecho de que te costó todo solo lo hace más admirable. Sus ojos se encontraron en el pequeño espacio entre sus caderas, y Eleanor sintió algo en el pecho de su calma, que no tenía nada que ver con el fuego que se estiraba en el pecho. El aplauso de Samuel significaba más a ella de lo que ella esperaba tal vez, porque vino de un hombre que parecía entender el peso de las decisiones difíciles. Debería continuar leyendo, dijo ella aunque no hizo ningún movimiento para abrir el libro. ¿Deberías? La voz de Samuel estaba tranquila, casi inesperada. Eleanor. ¿Sobre nuestro arreglo? La palabra se hundió entre ellos como una barrera. Arreglo. El término clínico de lo que los había unido parecía cada vez más inadecuado para describir lo que se estaba desarrollando entre ellos. ¿Qué hay de esto?, preguntó Eleanor, aunque su corazón se estiraba más rápido. Samuel parecía luchar con sus palabras. Quiero que sepan que no hay presión ni expectativa de que ustedes no, hasta que estén realmente cómodos aquí conmigo. Eleanor se puso el libro a un lado y se abrió las manos en su espalda. ¿Y si nunca me vuelvo cómoda con ese aspecto de nuestro arreglo? La pregunta claramente lo agonizó. Entonces encontraremos otro camino. No forzaré la intimidad, Eleanor. Lo que tenemos ahora, este compañeramiento, es más que lo que esperaba, más que lo que tuve antes de que vinieras. Estás solita, dijo Eleanor suavemente, la realización rápida y clara. Estaba solita, corrigió Samuel. No lo soy más. La admisión se hundió entre ellos honestos y vulnerables. Eleanor sintió lágrimas en sus ojos movida por su sinceridad y por el reconocimiento de su propia soledad, que se levantaba tan gradualmente que apenas notaba su ausencia. Samuel empezó, luego se detuvo inseguro de cómo escuchar lo que estaba sintiendo. ¿Qué es? Yo también estaba solo. Por tanto tiempo que había olvidado lo que sentía tener a alguien para hablar, para compartir alimentos con Toto, matarse a alguien de nuevo. Samuel se levantó de su asiento y se mudó a la ventana mirando al paisaje cubierto de nieve. No debíamos matarnos a los demás. Esto se suponía que era práctico sin complicaciones. Eleanor se unió a él en la ventana estando cerca suficiente para captar el olor de la nieve y de la salvia que siempre parecían señalarse a él. ¿Tienes vergüenza de que se ha convertido en algo más complicado? Se volvió a encontrarla y ella vio algo en sus ojos que hizo que su respiración se agachara. No. Dios, ayúdame. No. Debería ser así. Sería más fácil, pero no lo soy. Estaban allí en la luz de la lámpara suave, el nieve cayendo más allá de la ventana. El espacio entre ellos estaba lleno de posibilidades e incertidumbre. Eleanor se sintió como si estuviera estando en el borde de un precipicio, sabiendo que un paso adelante cambiaría todo. Los niños se han preguntado si estaré aquí para Navidad, dijo finalmente, caminando de vuelta de la intensidad del momento. Samuel se parecía a recogerse, su expresión se aclaró. Eres tú si quieres que sea. Te quiero estar aquí para Navidad y nuevos años. Y él se detuvo como si estuviera a punto de decir demasiado. Y Eleanor se aclaró lentamente. Samuel sonrió, la expresión transformando sus aspectos. Y por lo largo de tu estancia. Esa noche, Eleanor se quedó en su cama cómoda mirando al cielo mientras el nieve continuaba cayendo fuera de su ventana. La inscripción se aclaró en su mente. El tiempo bien pasado nunca es perdido. Ella preguntó si el tiempo que estaba pasando aquí estaba creciendo más cerca de un hombre al que había agregado ayuda de la manera más íntima posible, cualificada como tiempo bien pasado. Abajo, Samuel se sentó en su estudio. El teléfono de bolsa se abrió en su mesa al lado de los papeles. No podía concentrarse en leer. Había mostrado a Eleanor el teléfono porque quería que ella entendiera algo sobre su legado, sobre las elecciones que importaban. Pero se estaba empezando a dar cuenta de que sus propias elecciones
se estaban convirtiendo en más complejas a medida del día. Estaba enamorado de Eleanor Price y no tenía ni idea de qué hacer con ello. Llegó en enero con un desastre que duró 3 días, atrapando a todos en la planta y forzando una intimidad que ni Samuel ni Eleanor habían anticipado. La casa tan grande como era parecía disminuir cuando se encontraron compartiendo espacio de manera que sus rutinas habían previamente evitado. El segundo mañana de la tormenta, Eleanor descubrió a Samuel en su estudio detrás de la cocina, una habitación que nunca había entrado antes. El espacio olía a lavadores de madera y aceite de linseed, lleno de herramientas y proyectos medio terminados que hablaban de un hombre que trabajaba con sus manos, tanto como con su mente. «No sabía que eras un carpintero», dijo Eleanor, mirándole a él arreglar un trozo de arroz con estrofas practicadas. Samuel miró arriba un curlo de lavadores de madera atrapado en su cabello. «Mi padre creyó que un hombre debería poder construir lo que necesita con sus propias manos. Me parece un trabajo pacífico». Eleanor se acercó notando el atentado fin de sus proyectos. «¿Qué estás haciendo?» «Samuel», hesitó sus manos estirando en el avión. «Un cradle», dijo finalmente. «Pensé, es decir, asumí que podríamos necesitar uno eventualmente». Las palabras se hundieron entre ellos, una recuerda del aspecto físico de su arreglo que habían estado cuidadosamente evitando. Eleanor sintió un aumento de calor en sus cejas, pero también algo diferente, un flujo de anticipación que la sorprendió. «Es hermoso», dijo corriendo sus dedos por las ruedas suaves que había cargado con curvas simples pero elegantes. «El bebé será afortunado de tener algo hecho con tanto cuidado». «Nuestro bebé Samuel», dijo calmamente. Luego se sorprendió de sus propias palabras. «Digo, nuestro bebé». Eleanor repitió probando las palabras. «¿Sí? Eso es lo que sería». ¿No lo sería? La tormenta allí parecía intensificarse, el viento golpeando por la casa y ratando las ventanas. Samuel dejó sus herramientas y se enfrentó directamente a Eleanor. «Necesitamos hablar sobre esto, ¿no?» Sobre cuándo y cómo Eleanor gritó su corazón corriendo. «He estado preguntando la misma cosa. No podemos seguir indefinidamente como estamos. El arreglo». «Maldita sea el arreglo», Samuel dijo con repente. «Eleanor, ¿qué está pasando entre nosotros? No es lo que ninguno de nosotros planeó». Se mudó a la pequeña ventana viendo el nieve flotar en la luz negra. «¿Qué es entonces?» Samuel se unió a ella a la ventana estando cerca suficiente para que pudiera sentir la calidez radiante de su cuerpo. «No lo sé. ¿Amistad? ¿Partnership? ¿Algo más?» Eleanor se volvió a enfrentar a él y se encontró mirando hacia los ojos que tenían calidez e incertidumbre, y algo más profundo que hizo que su respiración se agachara. «Samuel, necesito que lo sepas. Nunca es decir no tengo experiencia con amistad», terminó lentamente. Ella gritó embarazada calentando sus cejas. «Siempre pensé que habría marido primero amor, el orden adecuado de las cosas. Este arreglo es tan diferente de lo que imaginé que mi vida sería». Samuel se acercó lentamente dando su tiempo para irse y tocó su cara con los dedos calentados. «No tiene que ser frío o negociable, Eleanor. Nosotros nos cuidamos, lo sé. Eso es más de lo que muchas casas empiezan con». Eleanor se acercó a su toque, sorprendida por lo natural que se sintió. «¿Dices que te cuidas de mí? Digo que me levanto cada mañana mirando para compartir desayunos con ti. Digo que tu voz al leer al alentar se ha convertido en mi sonido favorito. Digo que cuando Mrs. Henderson te habló rudamente, quería defenderte no por nuestro arreglo, sino porque...» Él se detuvo como si tenía miedo de terminar el pensamiento. «¿Por qué? Porque tú importas a mí más que lo esperaba más, que es probablemente inteligente». Eleanor sintió lágrimas en sus ojos, movida por su honestidad y por el reconocimiento de sus propios sentimientos. «Tú importas a mí también, Samuel. Estos meses que vivo aquí han sido los más felices que he tenido en años.
No por el confort o la seguridad, sino por ti. Por la forma en que escuchas cuando hablo de los niños. Porque tú defiendes mis elecciones incluso cuando me costan todo. Porque tú me ves como más que solo un medio para un fin. El taller se quedó silencioso excepto por la tormenta afuera y el sonido de su respiración. El dedo de Samuel trazó su cebolla limpiando una lágrima que no había dado cuenta que había caído. Eleanor dijo su voz rara con emoción. Sí, cuando no estás listo no es por nuestro acuerdo, sino porque quieres. Me gustaría acudirte de forma correcta de la forma en que mereces ser acudido antes. El corazón de Eleanor flotó. ¿A acudirme? Pero ya estamos viviendo juntos, ya estamos comprometidos. ¿A un arreglo? Samuel interrumpió. Quiero algo real con ti, algo que no esté basado en necesidad mutua, sino en la elección mutua. Eleanor estudió su cara viendo sinceridad en cada línea. Y si acudir lea dónde acudir, normalmente lea el sonrisa de Samuel. Era gentil transformador. Entonces crearíamos a un niño de amor, en vez de obligación de cariño, en vez de contrato. Y si no lo es, si no soy capaz de lo que necesitas, entonces tendremos lo que podamos tener, y será suficiente porque es honesto. Eleanor estuvo en sus pies y besó su cebolla un brazo gentil de labios, que se sintió momentáneo. Me gustaría eso, Samuel. Me gustaría ser acogido por ti. La tormenta pasó el próximo día, pero algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Samuel empezó a traer a Eleanor pequeñas flores de bosque preservadas del verano, presionadas entre páginas de libros, una cinta de cabello de su siguiente viaje a la ciudad, una piedra suave de la orilla que captó la luz de formas interesantes. Eleanor se encontró tomando más cuidado con su apariencia, pinando su cabello en estilos más suaves y poniéndosela una buena ropa que tenía más frecuentemente. Empezó a quedarse más tarde en las noches, reluctante de terminar su tiempo juntos, y despertando antes para compartir desayunos más largos. Sus conversaciones se profundizaron rangiendo de recuerdos de infancia a sueños para el futuro. Eleanor habló de sus años de enseñanza, de su orgullo en ver a los niños el maestro de lección y aritmética. Samuel compartió historias de la construcción del rancho de su casamiento con Margaret y la tristeza que había formado sus últimos años. Me gustaría que te gustara, dijo una noche, mientras se sentaban en el fuego. Margaret apreciaba la inteligencia y el principio. Me gustaría que la hubiera conocido, respondió Eleanor, significando que debe haber sido remarcable ganar tu devoción. La era, pero Eleanor Samuel pausó, escogiendo sus palabras con cuidado. Lo que yo sentí por Margaret, lo que estoy empezando a sentir por ti. Son cosas diferentes, no mejor o peor, pero diferentes. Margaret y yo crecimos en amor lentamente durante años. Con ti se siente como reconocimiento, como si estuviera esperando para conocerte sin saberlo. Eleanor sintió su pulsación rápida. ¿Es eso lo que es? Amor Samuel dejó su copa de café y se mudó a sentarse al lado de su silla. No sé qué más decir. No, Eleanor miró abajo a su rostro viendo vulnerabilidad y esperanza en su expresión. Le dije suavemente, lo llamo inesperado, lo llamo asombrante y maravilloso, y completamente diferente de lo que imaginaba. ¿Pero lo llamas amor? Eleanor tocó su rostro memorizando el sentimiento de su piel debajo de su palma. Lo llamo el comienzo del amor, la posibilidad del amor, la esperanza de él. Samuel agarró su mano y la presionó a sus labios. Eso es suficiente por ahora, más que suficiente. Afuera, el paisaje cubierto de nieve se estrelló sin fin bajo la luz de la estrella. Pero dentro de la casa cálida, dos personas que habían encontrado a uno al otro a través de necesidad, estaban descubriendo algo que se sentía mucho como la destino. El verano llegó temprano al territorio de Nueva México, transformando el rancho de la belleza oscura del invierno en un paisaje de verduras y flores salvajes. Eleanor había estado en el rancho Beckett durante 5 meses, y lo que había empezado como una coexistencia cuidadosa, había florecido en algo que parecía una verdadera asociación.
Ahora, ayudó a Samuel con la guarda de libros del rancho su bonita escritura de manos, que reemplazaba su escritorio en las paredes. Sus habilidades matemáticas apretadas a través de años de enseñanza trajeron orden a acciones que se habían creado cada vez más complejas a medida que la operación se expandió. Samuel se encontró buscando su opinión sobre las decisiones de negocios, valorando su análisis pensativo y su perspectiva diferente. Los Hendersons quieren comprar 50 caballos, Samuel dijo un mañana distribuyendo libros a través de la mesa de desayunos. Están ofreciendo un precio justo, pero no estoy dispuesto a hacer negocio con ellos. Eleanor miró de arriba de su café, entendiendo inmediatamente que la rudeza de Mrs. Henderson fuera del restaurante general no había sido olvidada. Aparte de sus sentimientos personales, son compradores confiables, sí, desafortunadamente. Pagan el tiempo y tratan bien a los caballos. Eleanor estudió las figuras, luego miró al rostro de Samuel. ¿Qué te dice tu lado práctico, Toma? El dinero, el negocio es el negocio. ¿Y tu corazón, Samuel? Sonrió, ríe. Me dice que algunas personas no merecen la cortesía del comercio. Eleanor alcanzó la mesa y cubrió su mano con un gesto que se había convertido en natural entre ellas. Luego sigue tu corazón. Estamos haciendo bien suficiente para elegir a nuestros compañeros. Era verdad. Según las habilidades organizacionales de Eleanor y la visión que Samuel había expandido el rostro, era más profitable que nunca. Pero más importante, Samuel había encontrado un propósito más allá de una acumulación de dinero. Estaba construyendo algo que podía estar orgulloso de dejar atrás, no solo para su futuro hijo, sino para la comunidad que dependía de su éxito. Una tarde, mientras Samuel se encontró con proveedores potenciales de Denver, Eleanor recibió un visitante inesperado. Estaba enseñando a su pequeña clase en la habitación, cuando María anunció que una señora había venido a llamar. Eleanor encontró a una mujer de tal vez 40, esperando en el parque vestida elegante, pero con ojos amigables que parecían vagamente familiares. El visitante se levantó mientras Eleanor entró extendiendo una mano con su brazo. Señora Price, soy Catherine Morrison. Creo que conocías a mi hija Sara cuando te enseñaste en las cruces. La reconocimiento lloró. Sara Morrison había sido una de las estudiantes más brillantes de Eleanor, una chica con una curiosidad insatiable sobre la literatura y la historia. Eleanor la recordó amablemente como una niña que preguntaba preguntas pensativas y desafiaba pensamientos convencionales. Señora Morrison, por supuesto, ¿cómo está Sara viviendo? Gracias en gran parte a tu influencia. Ella está asistiendo al colegio de profesores en Denver, ahora determinada para seguir en tus pasos. Catherine Morrison pausó, su expresión se volvió serio. De hecho, es por eso que estoy aquí. Eleanor gestionó a su invitada para sentarse sintiendo noticias importantes. Por favor, dime. Ha habido un desarrollo en las cruces. El colegio de profesores que te disminuyeron ha sido desmantelado a través de un escándalo que involucra fondos inapropiados. El nuevo colegio activamente busca restaurar la reputación del colegio, contratando profesores de carácter y habilidad incuestionables. El corazón de Eleanor comenzó a correr. ¿Qué dices? Digo que te quieren de vuelta, señora Price. No solo como profesora, sino como instructora general con total autoridad sobre políticas de currículum y ingreso. Están específicamente diciendo que todos los niños cualificados serían bienvenidos sin importar su origen. Las palabras golpearon a Eleanor como un golpe físico. Todo lo que hubiera perdido una carrera, su propósito, su independencia, estaba siendo ofrecido de vuelta a ella. La injusticia que había costado todo a ella había finalmente sido reconocida y corregida. Están preparados para ofrecerle un salario suficiente. Continuó Catherine, y una casa en los campos de escuela. Podrías empezar de nuevo con el respeto y la autoridad que siempre merecías. Eleanor miró por la ventana de la rancha que había convertido en su hogar, su mente, alzando. A la distancia podía ver a Tommy Rodríguez ayudando a su padre con los carros, el chico que le había recordado su amor por la enseñanza. A la distancia de la rancha, Samuel era visible como gestionaba a los compradores de Denver,
haciendo negocios con la quieta autoridad que ella había venido a admirar. ¿Cuándo necesitarían una respuesta? Eleanor preguntó calmamente. Están esperando a que alguien se ponga en su lugar a medida que caiga. Miss Price, Eleanor, sé que tu situación actual debe estar cómoda, pero la enseñanza es tu llamada. Sara a menudo habla de cómo has cambiado su vida. Abrió su mente a posibilidades que nunca había imaginado. Hay cientos de otros niños que necesitan lo que tienes que dar. Después de que Catherine Morrison se fue, Eleanor se sentó sola en el parque con el paquete de su madre en sus manos tremulantes. El pendiente de oro contaba con un daguerreotype de sus padres tomado recientemente después de su casita. Su madre trajo un vestido simple pero radiante felicidad, la mano de su padre restando protectivamente en su espalda. Eleanor abrió el paquete y estudió sus jóvenes cabellos. Su madre también era una maestra antes de que el casamiento y los niños le llamaran la atención. A menudo le decía a Eleanor que la enseñanza era la profesión más noble, que formar jóvenes mentes era una confianza sagrada. Sus padres soñaban con niños que seguirían sus valores, pero murieron antes de que la vida de Eleanor tuviera este turno inesperado. ¿Qué pensarían de su situación actual? ¿Entenderían la elección que había tomado para aceptar la propuesta de Samuel? ¿Aceptarían las sensaciones que se habían creado entre ellos o verían a ella como comprometiendo sus principios por seguridad? Samuel la encontró ahí una hora más tarde todavía con el paquete lágrimas flotando por la cara. Eleanor, ¿qué pasa? Se levantó al lado de su silla tomando su mano libre en ambas. ¿Algo ha pasado? Eleanor miró a él a través de sus lágrimas viendo preocupación y afección en sus propios aspectos. ¿Cómo podría explicar que había sido ofrecida todo lo que había soñado antes, pero que aceptar eso significaría dejar todo lo que había venido a apreciar? Finalmente dijo, he tenido un visitante hoy día, Catherine Morrison, la madre de uno de mis estudiantes antiguos. Samuel esperaba pacientemente mientras Eleanor explicaba la oferta, su expresión creciendo más protegida con cada palabra. Me quieren de vuelta, concluyó. Todo lo que perdí cuando elegí el principio sobre la practicabilidad. Samuel quedó silencioso por un momento, su dedo estirando por sus nalgas. ¿Y qué quieres? No lo sé, gritó Eleanor. Hace 6 meses hubiera gritado con gratitud por tal oportunidad. La enseñanza fue mi vida, mi identidad, pero ahora tienes una vida diferente. Eleanor gritó incapaz de hablar alrededor de la oscuridad en su garganta. Eleanor, dijo Samuel lentamente. Mírate a mí. Le levantó los ojos viendo dolor allí, pero también algo que parecía entender. Si quieres ir, si esto es lo que necesitas, no me quedaré en tu camino. Nuestro arranqueo nunca se trataba de atraparte. Eres libre de elegir cualquier camino que te traiga al cumplimiento. ¿Y si decido quedarme? La mano de Samuel estirada en su... Entonces me considero el hombre más afortunado en el territorio. Pero ¿qué tal tu necesidad de un héroe? ¿Qué tal el futuro que planeaste? Samuel se sentó y se movió hacia la ventana, sus brazos tensos. He estado pensando sobre eso, sobre qué tipo de legado realmente quiero dejar atrás. Tal vez no sea solo sobre sangre y nombre. Tal vez sea sobre las vidas que tocamos, lo bueno que hacemos mientras estamos aquí. Eleanor lo acompañó a la ventana, su reflexión como un fantasma en el vidrio. ¿Dices que podrías estar contento sin niños? Digo que podría estar contento con ti, lo que quiera que sea. Si tienen niños, maravilloso. Si no, encontraremos otras maneras de hacer que nuestras vidas sean significativas. Eleanor apuntó contra su espalda, aportando conforto a su estabilidad. Necesito tiempo para pensar. Toma todo el tiempo que necesites, dijo Samuel, aunque podía escuchar el esfuerzo que le costó a él sonar tan tranquilo. Esta decisión tiene que ser tuya sola. Esa noche, Eleanor se despertó mirando al cielo, su mochila de madre, en la mesa de la cama capturando la luz del sol. Afuera de su ventana, el rancho estiraba sin fin, bajo las estrellas, hermoso y tranquilo, y de alguna manera incompleto, sin la promesa de la risa de los niños en su futuro.
Pensó en Sarah Morrison estudiando para ser maestra porque Eleanor la inspiró. Pensó en Tommy Rodríguez, cuya lección había mejorado dramáticamente bajo su guía. Pensó en Esperanza Martínez, la pequeña chica cuya necesidad de educación había costado a Eleanor todo, pero la llevó a este momento. Y pensó en Samuel durmiendo sola en su habitación en la sala, ofreciendo su libertad mientras esperaba que decidiera quedarse. Por la mañana, Eleanor sabía que enfrentaba la decisión más importante de su vida, una que definiría no solo su futuro, sino la tipo de mujer que eligió ser. La semana que seguía la visita de Catherine Morrison pasó en normalidad, como si ambos Samuel y Eleanor tenían miedo de que discutir la oferta de las cruces podría forzar una decisión que nadie estaba listo para enfrentar. Mantuvieron sus desayunos compartidos de rutina, lecciones de la tarde con los niños, noches silenciosas por el fuego, pero debajo de la superficie. La tensión sonaba como una nota varamente audible. Eleanor se encontró catalogando pequeños momentos. La manera en la que los ojos de Samuel se rompieron cuando Tommy Rodríguez llegó a leer un pasaje difícil, cómo se abrazaba inconscientemente mientras revisaba sus paredes, la gentileza con la que manejaba a un gato nuevo. Lo estaba memorizando. Se dio cuenta como si preparando para un adiós, no estaba segura de lo que quería hacer. Samuel, mientras observó a Eleanor con la intensidad de un hombre tratando de entender un misterio. Notó cómo se quedaba al desayuno desesperada para terminar sus conversaciones. Vio su mirada girar hacia el horizonte durante sus caminatas como si pudiera ver las cruces a distancia. Lo más sorprendente de todo, observó cómo había empezado a organizar sus pocas posiciones, una preparación sutil que hizo su pecho cerrado, con una pérdida impendible. Fue durante uno de estos días silenciosos, llenos de días, que Eleanor hizo una descubrta que cambió todo. Estaba ayudando a María en la cocina cuando la vieja mujer mencionó que tenía que visitar a su hermana en Santa Fe, que estaba recuperándose de un nacimiento difícil. Su cuarto hijo necesitaba pan con deficiencia de práctica. A los 42, pensaba que había pasado de esas posibilidades. La esposa dice que ambos, la madre y el bebé, están saludables, pero necesita ayuda con los niños más viejos. Eleanor pausó en su tarea de pelar patatas. 42. Pensé que las mujeres de mi edad eran improbables también. María se miró entendiendo una luz brillante en sus ojos amables. Ah, señorita Eleanor, estás pensando en ti misma, ¿verdad? Déjame decirte que mi hermana no es inusual. Mi propia abuela trajo a su último niño a los 45. Mujeres de nuestra familia estamos bendecidas con una larga fertilidad. Ese miércoles, Eleanor caminó a su lugar favorito por la playa, cargando con ella una flor de bosque opresa que había guardado en su diario desde su primera semana en la playa. La había encontrado durante su primera exploración de la propiedad. Una pequeña flor de bosque opresa que de alguna manera ha sobrevivido al sol de Nueva México. La había presionado entre páginas sobre planes de lecciones y progresos estudiantes, pero ahora parecía representar algo diferente, la belleza inesperada que podría florecer en lugares imposibles. Sentada en el banco familiar, Eleanor sostuvo la delicada flor en la luz. A los 45, ella había asumido que sus años de adolescencia estaban detrás de ella, haciendo que Samuel's proposal pareciera una transacción con limitadas expectativas físicas. Pero si María era cierta, si las mujeres en este territorio a menudo llevaban a sus hijos bien a sus 40, entonces el arranque que habían hecho cargaría implicaciones mucho más significativas de lo que se había dado cuenta. El pensamiento debería haberla asustado. En lugar de eso, ella sintió un flujo de algo que podría haber sido anticipación. ¿Te importa si te uno? Eleanor se miró para encontrar a Samuel aprochando su casco en sus manos e incertidumbre en su postura. Durante la semana pasada le había dado espacio para pensar, pero ella podía ver el estrés de esperar en las líneas alrededor de sus ojos. «Por favor», dijo Eleanor moviéndose un poco para hacer espacio en el banco. Estaban sentados en silencio cómodo por varios minutos, viendo el río fluir sobre las piedras calientes del sol. Finalmente Samuel habló.
He estado pensando sobre lo que dijiste sobre la enseñanza ser tu llamada. Quiero que sepas que si decides volver a Las Cruces, haré que estés cómodo allí. La casa, los alquileres, lo que sea que necesites para empezar de nuevo. Eleanor estudió su perfil notando el control tigre en su voz. Estás intentando hacer que sea más fácil para mí salir. Estoy intentando hacer lo que sea correcto para ti, incluso si no es lo que quiero. ¿Y qué quieres, Samuel? Él se volvió a enfrentar a ella, y ella vio la verdadera honestidad en su expresión. Quiero que te quedes. Quiero despertarte cada mañana sabiendo que estarás a través de la mesa de desayuno. Quiero escucharte leer a los niños, verte organizando mis cuentos, sentirte a mi lado en las noches. Quiero... Él paró como si le hubiera revelado demasiado. ¿Qué más quieres? Samuel estaba silencioso por tanto tiempo que Eleanor pensaba que no le respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba bastante bajo un grito. Quiero hacer un niño con ti, Eleanor. No por nuestro arreglo, sino porque te amo. Porque quiero ver tu inteligencia y amabilidad reflejadas en un hijo o hija que nos llama a ambos padres. El corazón de Eleanor tocó. ¿Me amas? Dios me ayude, sí. Sé que no fue parte de nuestro acuerdo. Sé que complica todo, pero no puedo pretender que no más. Eleanor dejó la flor presa y se volvió a enfrentar a él. Samuel, mírame. Le levantó los ojos a ella y vio miedo allí. Miedo de rechazo, de pérdida de haber admitido demasiado. Te amo también, dijo simplemente. Las palabras se hundieron entre ellas como una pared recorriendo la distancia que han mantenido desde la visita de Catherine Morrison. Samuel alcanzó sus manos, sus dedos calentados, intertwinando con sus. Eleanor, te amo de la manera en la que me defiendes sin ser preguntada. Continuó necesitando decirlo todo. Me encanta cómo escuchas cuando hablo de los niños, cómo has creado un lugar para mí aquí que se siente como casa. Me encanta tu amabilidad, tu integridad, la manera en la que nunca me has hecho sentir como una obligación o una pérdida. Samuel levantó sus manos juntas y presionó sus dedos a sus labios. Entonces, quédate, Maríame correctamente, no por un arrancamiento, sino porque nos elegimos a los demás. Eleanor sintió lágrimas, ojos de perro. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué si no puedo? ¿Qué si nunca? Entonces nos amaremos a los demás, dijo Samuel firmemente. Seremos padres de Dios a Tommy y a los otros niños que enseñas. Encontraremos formas de nurturar a la siguiente generación que no requieran nuestro propio sangre. Pero Eleanor, si los niños vienen, ellos podrían... Eleanor interrumpió pensando en las palabras de Maríame. Hablé con Maríame hoy. Ella dice que las mujeres en su familia a menudo traen niños a sus 40. No puedo ser tan fuera de las posibilidades como pensé. Los ojos de Samuel se abrieron. ¿Dices qué? Digo que si nos elegimos a los demás, si construimos una verdadera casita basada en amor en lugar de necesidad, los niños podrían ser parte de ese futuro. Samuel se quedó abruptamente y comenzó a acelerar a un lado del río, corriendo sus manos a través de su cabello. Eleanor, necesito que estés segura. Si eliges a mí, elige esta vida. Quiero que sea porque es lo que realmente quieres, no porque te sientas obligado por nuestro acuerdo original. Eleanor se levantó y agarró su brazo deteniendo su movimiento despaciado. Samuel Beckett, ¿me estás pidiendo que te cases? Él se quedó mirando hacia abajo a ella con una expresión de maravilla y esperanza. Sí te pido que seas mi esposa, mi compañera, la madre de cualquier niño que Dios nos dé. Te pido que me ayudes a construir algo hermoso en esta tierra, algo que nos ayudará a sobrevivir. Eleanor pensó en la posición de enseñanza esperando en Las Cruces, en la vindicación y el respeto que representaba. Luego pensó en la vida que había construido aquí, en el hombre que estaba antes de ella con su corazón en sus ojos, en la posibilidad de niños que cargarían ambas sus fuerzas hacia el futuro. Sí, dijo ella levantándose sus pies para besarle suavemente. Sí te casaré. Sí elegiré esta vida, este amor, este futuro que construiremos juntos.
Samuel lo llevó a sus brazos girándola mientras ríe con pura alegría. Cuando lo dejó, ambos respiraban duro, sus faces llenas de felicidad y la promesa de lo que iba a venir. ¿Cuándo?, preguntó Samuel, su cabello restando contra sus. Pronto, respondió Eleanor. Quiero escribirle a Catherine Morrison mañana, para declinar la posición de las cruces con respeto. Entonces quiero casarte con ti y comenzar nuestra vida real juntos. Cuando caminaron a la casa mano a mano, Eleanor dejó la flor de bosque presa en la mesa donde había hecho su elección. Había servido su propósito marcando el momento en el que un arreglo se convirtió en amor, cuando dos personas solitarias decidieron construir una familia de esperanza en lugar de necesidad. Esa noche, por primera vez desde que llegué a la ranchera, Eleanor durmió pensando no en el pasado que había perdido, sino en el futuro que estaba decidiendo crear. 3 semanas después de su convocatoria, Eleanor descubrió el documento que cambió todo. No lo había propuesto. Samuel le había pedido que recopiera algunos papeles de negocios de su estudio, mientras se conocía con los compradores de casa. Y había estado buscando por su escritorio cuando sus dientes encontraron un folio marcado documentos personales y legales. Debajo de los actos de propiedad y contratos de negocios de Samuel, había un mandato que terminó 2 semanas antes de su primera reunión en los pasos de la iglesia. Las manos de Eleanor se movían cuando leía la lengua formal, pero el significado era claramente devastador. El mandato dejó el estado de Beckett a cualquier niño legítimo nacido de mi sangre, con provisiones detalladas para la educación del niño, la cuidado y la herencia eventual. Una cláusula separada apuntó a una firma de la ley de Denver como una entidad de confianza hasta que el niño alcanzó la mayoría. Su nombre apareció solo una vez en un breve parágrafo cerca del final. A Eleanor Price, en gratitud por servicios rendidos, la suma de $5,000 suficiente para establecerse respectivamente en cualquier lugar en el que pueda elegir. Servicios rendidos. La frase clínica golpeó a Eleanor como un golpe físico. Se sentó en la silla de Samuel. El documento se movía en sus manos cuando se dieron cuenta de las implicaciones. Este mandato había sido escrito antes de que Samuel lo conozcaba, antes de sus dineros silenciosos, y la risa compartida antes de la mañana en la que lo defendió contra la rudidez de Mrs. Henderson. Había sido escrito cuando ella era nada más que una solución a su problema para su padre. Pero lo que le hizo sentirse realmente enferma fue la fecha. El mandato era reciente suficiente para que Samuel pudiera cambiarlo después de que su relación se intensificara, después de que habían hablado de amor y casamiento, y de construir un futuro juntos. Pero aquí permaneció sin cambios, reduciéndola a un proveedor de servicio pagado en el arreglo más íntimo imaginable. Eleanor se forzó a leer el documento de nuevo buscando alguna cláusula o codicil que pudiera indicar las sensaciones cambiadas de Samuel. No encontró ninguna. Según este instrumento legal, su encuentro, sus declaraciones de amor, sus planes para una verdadera María ajena de ello, había promovido a Samuel reconsiderar cómo realmente vio su rol en su vida. El sonido de los zapatos en la ventana del frente hizo que Eleanor rápidamente regresara los papeles a su bolsa y cerrara el cuadro de la mesa. Ella agarró el inventario de cacería que Samuel había pedido y se aceleró de la estudia su mente sonriendo. Samuel entró al parlamento momentos después, su cara brillante por la sucesiva reunión de negocios. Los compradores de Denver están tomando 200 millones en precios premiados, anunció. Luego se detuvo en la vista de su cara brillante. ¿Qué pasa? Te ves como si hubieras visto a un fantasma. Eleanor le envió los cuadros de inventario, sus manos sorprendentemente firmes. Encontré los papeles que necesitabas. ¿La reunión fue bien? Muy bien. Eleanor, ¿te sientes mal? ¿Te pareces...? ¿Estoy bien?, interrumpió Eleanor, aunque la mentira se sentía triste. Quizás me descanse antes de la cena. Escapó a su habitación cerrando la puerta y mirando en contra de ella como si pudiera cerrar el conocimiento que había rompido su felicidad.
Por primera vez en meses, sintió las paredes de la casa presionando en ella, le recordando que estaba aquí por arreglo, no por derecho. Esa noche a la cena, Eleanor luchó para mantener la conversación normal, mientras Samuel hablaba entusiasmadamente sobre la expansión de su operación de cacería. Ella miró su cara animada y preguntó cómo había sido tan naiva como para creer que su arreglo había transformado de verdad en algo más profundo. «He estado pensando», dijo Samuel cortando su carne con satisfacción obvia. «Una vez casados me gustaría agregar tu nombre a algunos de los cuentos de la cacería, hacerte un verdadero compañero en el negocio». Eleanor bajó su cuchillo, su apetito completamente desaparecido. «Qué generosa eres». Samuel pausó, notando claramente la frostura en su tono. «Eleanor, ¿qué te preocupa? Has estado lejos desde esta tarde». Eleanor conoció directamente su mirada. «Cuéntame sobre tu voluntad, Samuel». La pregunta se hundió en el aire como fuego de un fuego muerto. Samuel se acercó a la mitad de su boca, y Eleanor vio en sus ojos la comprensión de la mañana, junto con algo que podría haber sido su culpa. «Eleanor, ¿puedo explicarme? ¿Puedes?» Porque lo que leí esta tarde sugirió que a pesar de todo nuestro discurso de amor y casamiento y asociación, todavía me ves exactamente como lo hiciste esa primera noche en los pasos de la iglesia. Un proveedor de servicios, un medio para un fin. Samuel dejó sus utensilios y se acercó su voz urgente. «Eso no es cierto. Esa voluntad fue escrita antes de que te conozcaba. Antes de que Samuel. Antes de que te diste cuenta de que podría ser útil de otras maneras. Antes de que descubriste que la amabilidad cuesta menos que la crueldad. Antes de que decidiste que un abogado contento produce una herencia más saludable. Maldita sea, Eleanor. Eso no es». Samuel paró visiblemente controlando su temperatura. «Esa voluntad no refleja cómo me siento acerca de ti ahora». «Entonces, ¿por qué no lo has cambiado?» La voz de Eleanor estaba muy tranquila. «Has tenido meses para alterar esas provisiones para incluirme como más que una nota de pie, recibiendo pago por servicios rendidos. ¿Por qué es que tus documentos legales todavía tratan a nuestro hijo futuro como tu alma aire y yo como ayuda temporal?» Samuel corrió sus manos a través de sus cabellos. Un gesto que Eleanor había encontrado admirador, pero ahora lo vio como calculación. «No he pensado en la voluntad hasta ahora». «No lo has pensado». Eleanor se sentó de inmediato su silla rompiendo contra el piso. «Samuel, ese documento representa tus intenciones verdes. Todo lo demás, la justicia, las declaraciones de amor, la promesa de asociación son solo métodos de asegurar mi cooperación. Eso no es cierto, y lo sabes». Eleanor se sienta. «Déjame explicar». Pero Eleanor estaba más allá de escuchar explicaciones. El dolor y la traición que sintió eran demasiado claras, demasiado reminiscentes, de cada otra vez que había confiado en las promesas de alguien solo para descubrir sus propias prioridades. «No me quedaré para la explicación», dijo. Su voz fue remarcablemente tranquila. «De hecho, no me quedaré en absoluto». Samuel se acercó a sus pies. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que acepto la posición en las cruces. Me dejaré la primera vez en la mañana. Eleanor, por favor, no hagas una decisión basada en sentimientos heridos y en un entendimiento equivocado. Un entendimiento equivocado». Finalmente se rompió la composición de Eleanor. «Samuel, encontré tu voluntad por accidente, pero reveló la verdad a través del diseño. Quieres que un niño inherezca tu legado y eres dispuesto a ser amable conmigo para obtenerlo. Pero al final del día me quedé lo que era desde el comienzo de un servicio contratado». Samuel se movió alrededor de la mesa hacia ella, sus manos abiertas. «Eleanor, te amo sin importar lo que ese maldito deseo diga. Te amo. Maríame y escribiremos un nuevo deseo juntos. Lo haremos bien». Eleanor bajó de pie, se movió la cabeza. «El amor no existe en los documentos, Samuel. Pero las intenciones lo hacen, y las tuyas fueron claras antes de que me sabías bien suficiente para amarme. No me enojo del deseo en sí. Me enojo de que nunca me confiabas suficientemente para discutirlo.
Nunca me importaba suficientemente para cambiarlo. Lo iba a cambiar después de que nos casáramos. Después, Eleanor repitió con vergüenza. Siempre después de ti, ¿no? Después de que estoy comprometido, después de que estoy comprometido, después de que no tengo dónde ir. Se movió hacia las escaleras, luego se pausó. ¿Sabes lo que más te duele, Samuel? Durante unas semanas, de hecho, creí que me importaba a ti más que una solución a tu problema. Pensé que estábamos construyendo algo real juntos. Pero eso se va a escribir cuando no me conocías y no te cambiaste, a pesar de meses de acusación que te dirán la verdad de cómo me ves realmente. Eleanor, no te vayas así, no sobre una pieza de papel. No es solo una pieza de papel, dijo Eleanor desde el puente de las escaleras. Son tus intenciones verdaderas documentadas y testigos. Y me muestra que no importa qué preciosas palabras hagas, todavía me ves exactamente como lo hiciste esa primera noche, como una mujer desesperada suficientemente para aceptar cualquier arreglo, incluso uno que me reduce a un servicio pagado. Samuel estuvo solo en la habitación mucho después de que los pasos de Eleanor se desvanecieran en las escaleras de arriba. Miró a la cena abandonada, a los vasos de vino medio vacío, a la mesa preparada con cuidado, que había convertido en un campo de batalla. Por primera vez desde que Eleanor había venido a vivir a su rancho, la casa se sintió fría y vacía. Pensó en la voluntad que había descubierto en las palabras que había escrito cuando ella no era nada más que una solución teórica a su necesidad de aire. Trató de recordar por qué no había cambiado esas provisiones mientras sus sentimientos por Eleanor se profundizaban. Pero la verdad era exactamente lo que le había acusado, simplemente no lo había pensado. La realización lo hizo sentirse enfermo. Había estado tan enfocado en ganar la afección de Eleanor, en construir su relación día a día, que había olvidado sobre el documento legal que redujo su futuro a una transacción de negocios. Tratando de acudirle correctamente, había fallado en abordar el framework subterráneo que hizo sentirse condicional su entera relación. Abajo, Eleanor recopiló sus pocas propiedades con precisión mecánica, sus movimientos claros con angustia y dolor. Ella folgó sus ropas, rompió sus libros y colocó su mochila de madre con cuidado en su pequeña caja de Julio. La flor de madera presa de la tarde por el río quedó olvidada en su mesa de cama, un símbolo de esperanza que ahora parecía estúpidamente naiva. Mañana regresaría a Las Cruces, a la posición de enseñanza que restauraría su independencia y self-respecto. Construiría una vida basada en sus propios méritos, en vez de su utilidad para los planes de alguien más. Cuando cerró su bolsa de carpeta, Eleanor se encontró en el espejo. Se veía más vieja de sus años, vestida de decepción, y con el conocimiento de que casi hizo el mismo error de creer 2 veces en la amabilidad de un hombre para significar más de lo que en realidad lo hizo. Pero esta vez elegiría a sí misma primero. Esta vez caminaría con su dignidad intacta, incluso si significaba dejar atrás su corazón. Eleanor despertó antes de la mañana en lo que iba a ser su última mañana en el rancho Beckett. Había pasado la noche mirando al cielo su bolsa de cartas, sentada cerca de la puerta como centineles guardando su resolución. Cada sonido en la casa había hecho que Samuel se sentara en su estudio hasta la medianoche. El ruido de las paredes cuando finalmente subió las escaleras, el silencio de su habitación que sugiere que no estaba durmiendo mejor que ella. Se vestía con cuidado en su ropa de viaje, el mismo vestido, pero respetable que había llegado hace 8 meses. Sentía extraño estar dejándose en las mismas ropas como si el tiempo intervenido fuera nada más que un sueño elaborado. Pero cuando se dio cuenta de sí misma en el espejo, vio los cambios que el rostro del mes había dejado más suave, su postura más confiante, sus ojos teniendo profundidades que no habían estado ahí cuando había dormido detrás de la iglesia. Samuel había cambiado a ella incluso si no estaba segura de que le podía perdonar. Abajo la encontró esperando en la cocina bien vestida a pesar de la hora inicial. Se veía abajo el cabello deslizado y el vestido rojo como si hubiera dormido en sus ropas. 2 copas de café se sentaban calientes en la mesa junto con un plato de bizcochos que ninguno de ellos tocaría. «¿Estás realmente saliendo?», dijo.
su voz rara con exhaustión. ¿Sí? Eleanor, por favor, déjame una oportunidad para hacer esto bien. Déjame explicar la voluntad porque nunca lo cambié. No hay nada que explicar, Samuel. Escribiste tus propias intenciones antes de que me conocieras y nunca te importaba suficiente para alterarlas una vez que las hiciste. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre mi lugar en tu vida. Samuel se sentó de inmediato, su silla rompiendo contra el piso. Maldita sea, Eleanor. Eso no es lo que sabes. Eso no es lo que siento por ti. Eleanor levantó su copa con las manos calientes. ¿Cómo te sientes y cómo actúas? Son dos cosas diferentes. Tus sentimientos pueden haber cambiado, pero tus documentos legales no. Y cuando se trata de cosas de herencia y legado, las cosas que realmente importan a ti todavía, me ves exactamente como lo hiciste esa primera noche. Eso no es cierto. ¿No es cierto, dime, Samuel? Si te hubiera nacido un niño y luego muriera en la infancia, ¿qué me hubiera pasado? Según tu voluntad, yo recibiría $5,000 para mis servicios. El niño hubiera inherido todo. ¿Y yo hubiera sido qué? Una nota en la historia de la familia Beckett. El rostro de Samuel se volvió blanco. Eleanor, no puedes creer que yo hubiera... Creo que hubiera sido apropiadamente agradecida. Creo que me hubieras mordido en tu camino. Pero también creo que eso reflejará exactamente cómo expendables me consideras para ser. El sonido de un vagón aproximado interrumpió la conversación tensa entre ellos. A través de la ventana, Eleanor podía ver al dueño de la habitación de Livery de Santa Fe, llegando a la hora de llevarla a la ciudad para el escenario de la mañana. «Esa es mi transporte», dijo Eleanor poniéndose su café sin toque y moviéndose hacia sus bolsas. Samuel pasó por su camino. «Eleanor, te pido no te vayas así. Quédate, y déjame demostrar que te importas a mí. Déjame mostrarte que lo que tenemos es real». Por un momento Eleanor grita. Pudiera ver el dolor genuino en los ojos de Samuel. Pudiera escuchar la desesperación en su voz. Parte de ella quería creer que sus sentimientos eran sinceros, que la voluntad era simplemente una supervisión en lugar de una revelación de sus propias prioridades. Pero luego ella se acordó de la cuidadosa lenguaje del documento, la precisión con la que había sido diseñado, para asegurar que su abogado recibiera todo, mientras ella recibía casi nada. Ese nivel de detalle legal no fue accidental. Fue intencional, planeado, una reflexión de las creencias más profundas de Samuel sobre su arrancamiento. «No puedo», dijo calmamente. «Samuel, no puedo construir una vida con alguien que me vea como temporario, reemplazable, expendable. No seré un medio para tu fin, no importa cuánto amablemente me trates en el proceso». Ella sacó sus bolsillos y se movió hacia la puerta, pero Samuel le tocó el brazo. «Si te vas ahora, nunca sabrás lo que podríamos haber construido juntos. Pasarás el resto de tu vida preguntándote si hiciste la decisión correcta». Eleanor miró hacia su cara recordando las líneas alrededor de sus ojos, la herida en su brazo de un accidente hace mucho tiempo, el gris secando por sus cabellos oscuros. «¿Y si me quedo? Pasaré el resto de mi vida preguntándome si tu amabilidad es genuina o calculada. Me gustaría vivir con preguntas más que vivir con dudas». Ella se liberó lentamente de su abrazo y salió de la cocina a través de la casa que se había convertido en casa y a la puerta donde esperaba el vagón. El conductor, un hombre de calor llamado Pete, que había conocido a Samuel durante años, le tocó el brazo con respeto. «Buenos días, señora Price. ¿Estás lista para la ciudad?» «Sí, gracias». Pete cargó sus bolsas mientras que Eleanor estaba en la puerta mirando hacia el rincón una última vez. El sol estaba subiendo por las montañas occidentales, pintando todo en luz dorada, las pastillas donde el casamiento pesaba pacíficamente, el barrio donde Samuel le había mostrado su laboratorio, el rincón donde se sentaron juntos y hablaban de amor y futuro. Samuel apareció detrás de ella, su presencia tan familiar como el respirar. Eleanor. No se volvió. «Sí te quiero tener esto». Se sintió impresionada con algo en su mano, una fotografía en un cuadro de oro. Mirando hacia abajo, vio una imagen que nunca había visto antes ella misma.
y Samuel estando juntos en la puerta del frente, capturados por un fotógrafo viajero que había parado en el rincón el mes anterior. En la imagen ambos sonriendo, la mano de Samuel, descansando ligeramente en la espalda de Eleanor. Sus faces se dirigían hacia uno al otro con obvia afección. Me dio esta copia la semana pasada. Samuel dijo calmamente. Te iba a sorprender con ella después de que nos casamos. Te quería tener algo para recordar que lo que teníamos fue real, incluso si se termina. Eleanor miró la fotografía viendo en sus cabezas capturadas la felicidad que sentía durante esas semanas, cuando creyeron en su futuro juntos. Se veían como un marido enamorado, como dos personas que habían encontrado algo precioso e inesperado. Samuel. Miss Price. Pete llamó del vagón. Necesitamos irnos si vas a hacer el escenario de la mañana. Eleanor agarró la fotografía contra su pecho y subió al vagón sin volver a mirar. Mientras Pete clicó a los perros y empezaron a ir hacia el rincón. Finalmente se permitió girar y ver a Samuel solo en el portazo, sus manos a sus lados, su cara un masco de pérdida y regreso. El viaje a Santa Fe pasó en una mezcla de paisaje familiar y emociones chocantes. Eleanor intentó concentrarse en el futuro, la posición de enseñanza, esperando por ella el respeto y la independencia que recuperaría la vida que podía construir, basada en sus propios méritos, en vez de la necesidad de alguien más. Pero sus dedos seguían trasciendo las fronteras de la fotografía, y su mente seguía reproduciendo momentos de los últimos 8 meses. Samuel defendiéndola contra la señorita Henderson, su rudidez, su atención paciente durante sus conversaciones de la noche, el modo en que le miraba cuando le confesó su amor por la playa. ¿Todo eso sería calculación? ¿Su amabilidad sería nada más que una estrategia para asegurar su cooperación? ¿O serían sus sentimientos genuinos, incluso si sus preparaciones legales sugerían otra cosa? A la hora de llegar a Santa Fe, Eleanor se sintió exhaustada por la naturaleza circular de sus pensamientos. Arrancó para que su tronco fuera trasladado a Las Cruces, compró su billete de escenario y se asentó en el coche atrapado que lo llevaría de vuelta a su vida anterior. Mientras el escenario se sacaba de Santa Fe, Eleanor presionó su cara hacia la ventana para un último vistazo al paisaje que se había convertido en tan familiar. Algún lugar en esas montañas voladoras era el rancho donde había experimentado su primer gusto de contentamiento genuino, donde había aprendido lo que sentía ser valorado y protegido, y que pensaba que amaba. Los otros pasajeros en el coche eran extraños. Sus conversaciones un sonido sin sentido alrededor de la tristeza privada de Eleanor. Se cerró los ojos e intentó imaginarse de nuevo en un aula rodeado de jóvenes que estaban emocionados haciendo trabajo que importaba y que hizo la diferencia. Pero en lugar de sentirme emocionado por reclamar su llamada, se sentía desesperada, como si me hubiera dejado no solo a Samuel, sino a una parte de mí misma que finalmente había sido permitida a florecer. La fotografía en sus manos mostró a dos personas que se veían genuinamente felices juntos, genuinamente comprometidas a construir algo hermoso. Eleanor estudiaba sus faces buscando señales de decepción o calculación, pero todo lo que podía ver era amor y esperanza. Quizás esa fue la parte más cruel de todo lo que no sabía, si los sentimientos de Samuel habían sido reales, o si había sido tonta suficiente a equivocar la amabilidad por el amor, la estrategia por la sinceridad. La incertidumbre la seguiría a Las Cruces, y más allá una pregunta que nunca podría encontrar una respuesta. A lo largo de los kilómetros, entre Eleanor y el rancho Beckett, preguntaba si Samuel era lo correcto, si pasaría el resto de su vida preguntando si había hecho la decisión correcta. Pero también sabía que algunos riesgos eran demasiado grandes para tomar, que algunos creían demasiado preciosos para luchar con ellos. Había elegido dignidad sobre dudas, independencia sobre incertidumbre. Si esa elección le traería la alegría que quedaba a la vista, pero al menos le dejaría dormir a la noche, sabiendo que había protegido lo que quedaba de su corazón. El escenario se movía hacia Las Cruces, llevando a Eleanor hacia un futuro que se sentía tan familiar como extranjero, mientras detrás de ella,
El hombre que ella amaba, o pensaba que amaba, enfrentaba las consecuencias de las intenciones que nunca pensaba cambiar. Eleanor había estado en Las Cruces durante 3 semanas cuando llegó el telegrama. Estaba en su nuevo aula preparando las lecciones para el día siguiente, cuando el portador le tocó la puerta. La vuelta a la enseñanza había sido tanto más fácil y más difícil de lo que se esperaba, porque sus habilidades quedaban claras y los niños querían aprender. Más difícil porque cada cara joven le recordaba a Tommy Rodríguez y las lecciones informales que le enseñó en la habitación de Samuel. «Telegrama para ti, señora Price», dijo el portador, enviándole el envelope amarillo con curiosidad obvia. Las manos de Eleanor temblaron cuando la abrió, reconociendo de inmediato la identidad del enviador de la oficina que originaba en Santa Fe. Eleanor, para Samuel gravemente mal, para neumonía, para le pido a ti, para... Por favor ven, para María Santos. Las palabras se borraron ante los ojos de Eleanor mientras la leía de nuevo tratando de procesar su significado. Samuel estaba muriendo. El hombre que había dejado en angustia y dolor le estaba pidiendo en lo que pudiera ser sus horas finales. Eleanor se sentó en su silla, el telegrama flotando en su mesa como una hoja caída. A pesar de todo que había pasado entre ellos, a pesar de la voluntad y la traición y su orgullo herido, el pensamiento de Samuel sufriendo sola le hizo su cintura llena de tristeza. Pensó en él, como si lo hubiera visto por primera vez, estando en su silla en la luz de la mañana mirando a ella viajar. ¿Había estado luchando por la enfermedad hasta entonces? ¿Había afectado su descanso cuando necesitaba fuerza para recuperarse? La parte racional de la mente de Eleanor le recordó que le debía a Samuel, nada que su enfermedad no cambió los asuntos fundamentales que le habían llevado lejos. Le había visto como expendable, le había documentado esa visión en términos legales, y ninguna cantidad de vergüenza no podía alterar esos hechos. Pero la parte de su corazón que había aprendido a amarlo, le habló verdades diferentes. Le recordó las noches tranquilas por el fuego, su gentil defensa de su dignidad, de la manera en la que le miró cuando le confesó sus sentimientos por la orilla. Le recordó que el amor no siempre era perfecto o calculado, que a veces buenas personas hicieron errores sin pensar que no reflejaban sus intenciones más profundas. Eleanor tomó el telegrama y lo leyó una vez más, pidiendo de ti. ¿Qué significaba eso? ¿Era Samuel delirioso con fiebre llamando nombres de su pasado? ¿O era él lucido conciencialmente pidiendo su presencia por razones que no podía imaginar? Le miró alrededor de sus nuevos rojos de tablas, libros arrancados, planes de lecciones, escritos en su precisa escribidura en la pared de chalco. Esa era la vida que luchó para reclamar la independencia y el respeto por lo que había sacrificado tanto para recuperarse. Quedarse ahora, incluso temporalmente, levantaría preguntas que no estaba preparada para responder. Pero mientras Eleanor se sentaba en la oscuridad creciente, viendo las sombras extenderse por el piso de la habitación, se dio cuenta de que ninguna de esas consideraciones importaba. Samuel estaba muriendo, y a pesar de todo que había pasado entre ellos, no podía soportar el pensamiento de él enfrentándose a esa última jornada sola. Se levantó de su mesa con una decisión rápida y empezó a reunir las cosas. Había una última etapa que quedaba para Santa Fe, y si se apresuraba podía lograrlo. El comandante de la escuela tendría que entender que no lo harían, y se enfrentaría a esas consecuencias cuando regresara. Si regresara el viaje de vuelta a Santa Fe, pasaría en una oscuridad de preocupación. Y segunda pregunta. Eleanor agarró el telegrama en sus manos leyéndolo repetidamente, como si las palabras pudieran cambiar o revelar significados escondidos. Pensaba en todas las cosas que podría decirle a Samuel, si estaba consciente suficiente para escucharla, todas las preguntas que quedaban sin respuesta entre ellas. Pero principalmente pensaba en la posibilidad de que llegara demasiado tarde, de que Samuel pudiera morir sin saber que había venido. La casa de abuelos apareció en la oscuridad como un becón. Sus ventanas brillaban con una luz cálida que sugería un vigilante de la casa. El corazón de Eleanor se empujó.
cuando la carga contratada volvió a su camino familiar, a través del jardín donde Samuel le había mostrado su trabajo, a través del río, donde declararon su amor por cada uno. María Santos la conoció a la puerta, su cara amable estirada con exhaustión y alivio. «Señorita Eleanor, gracias a Dios has venido. Él te ha estado pidiendo incluso en sus sueños de fiebre». «¿Cómo está?», preguntó Eleanor poniéndose su bolsa y siguiendo a María a través de la casa, que todavía se sintió como una casa después de todo. «Muy enferma. Uy, el médico viene 2 veces al día», pero María se abrió con elegancia. «Lucha, pero es frágil. La soledad lo hizo vulnerable a la enfermedad». Se subieron las escaleras. Eleanor había descendido en la angustia hace pocas semanas, pero ahora sus pasos fueron guiados por preocupación en lugar de orgullo herido. En la puerta del cuarto de Samuel, María pausó. «Puede que no te reconozca al principio. La fiebre lo hace confundir a veces. Pero señorita, creo que ha estado esperando para que vengas a casa». Casa. La palabra sonó en la mente de Eleanor, cuando María abrió la puerta y vio a Samuel por primera vez en 3 semanas. Se veía más pequeño, de alguna manera disminuido por la enfermedad, y el peso de las zapatillas que cubrían su forma temblorosa. Su rostro estaba lleno de fiebre. Su respiración trabajaba. Su cabello, normalmente bonito, estaba limpio con perspiración. Pero sus ojos, cuando la encontraron a través de la habitación oscura, estaban lucidos y llenos de una emoción que tomó su respiración. Eleanor le gritó, su voz casi inaudible. «¿Vienes?». Approchó su cama lentamente, insegura de su bienvenida, a pesar de la llamada de María. «Recibí el telegrama. Tenía que. No podía quedarme». Samuel trató de levantarse en sus zapatillas, pero se cayó cansado del esfuerzo. «Pensé que te hubiera perdido para siempre». Eleanor agarró una cadera cerca de su cama y se sentó. Cerca suficiente para ver la fiebre quemando en sus ojos. Cerca suficiente para escuchar su respiración trabada. «Samuel, necesitas descansar. Salva tu fuerza», no dijo con firmeza sorprendente. «Eleanor, necesito decirte sobre la voluntad, sobre por qué nunca la cambié. Necesito que entiendas antes». «Antes de qué?», preguntó Eleanor, aunque temía la respuesta. Los ojos de Samuel se conocían con honor doloroso. «Antes de perder la oportunidad de decirte la verdad». La respiración de Samuel era suave, mientras luchaba para encontrar las palabras que pudieran cruzar el chasme entre ellas. Eleanor se sentó perfectamente a su lado. Sus manos se abrieron en su espalda, esperando explicaciones que pudieran llegar demasiado tarde. «La voluntad, Samuel», empezó su voz casi sobre un grito. «Nunca la cambié porque estaba asustado». Eleanor se acercó tratando de escucharlo por el sonido del viento y rastreando las ventanas. «¿Asustado de qué?». «Asustado de que si lo hiciera de verdad, si puse tu nombre al lado mío en los documentos legales, si reconociera lo que estábamos construyendo juntos, podría de alguna manera romper el espeluznante. De que podrías realizar que mereces mejor que un viejo soltero y su casa vacía». Eleanor sentía lágrimas en sus ojos. «Samuel, eso es. Estúpido, lo sé». Manipuló una sonrisa frágil. Pero Eleanor había perdido a Margaret. La había visto desaparecer, a pesar de cada oración, de cada promesa, de cada esperanza que podía ofrecer. «Cuando la felicidad me encontró de nuevo con ti, estaba asustado de romperlo por ser demasiado presuntuoso. Así que me dejaste fuera de tu voluntad para proteger nuestra relación». La mano de Samuel se movió sin restos en el blanquillo, buscando a ella. Eleanor hesitó. Luego cubrió sus dientes con sus dientes calientes. «Te dejé fuera porque no podía imaginar un futuro sin ti en él». Cambiar la voluntad significaría reconocer la posibilidad de que pudieras salir que pudieras morir, de que lo que teníamos pudiera terminar. Yo era supersticioso y estúpido, y un golpe de cofre lo agarró violentamente y prolongadamente. Eleanor agarró su mano mientras luchaba por el aire, su corazón corriendo con miedo de que pudiera perderlo, antes de que la comprensión fuera alcanzada entre ellos.
Cuando el golpe de cofre se disminuyó, la gripa de Samuel en su mano se abrió y se rompió con fuerza sorprendente. Eleanor, necesito que sepas el dinero que dejé para ti en esa voluntad. No fue un pago de servicios. Lo fue. Él pausó luchando por palabras. Era la mayor suma que podía imaginar que necesitarías para ser independiente, para nunca tener que depender de la charita de nadie de nuevo. Pensé que estaba protegiendo tu libertad. Mi libertad, Eleanor repitió suavemente. Nunca quería que te sientas atrapado conmigo. Si algo sucedió, si decidiste que no podías quedarte, quería que tuvieras suficiente para ir a cualquier lugar, hacer cualquier cosa, ser cualquiera que quisieras ser. Eleanor miró a sus manos juntas viendo su relación a través de este nuevo lénsico. No me redujiste a la ayuda contratada. Estabas tratando de asegurarme que siempre tuve una opción. Sí. Los ojos de Samuel se cerraron brevemente. La exhaustión lo preocupaba, pero ahora veo cómo se veía, cómo te hizo sentir. Eleanor, lo siento mucho. Debería haber hablado con ti sobre esto. Debería haber explicado mi pensamiento. Debería haber confiado en ti con mis temores, en lugar de dejarlos dirigir mis decisiones. Eleanor sintió que la última de su angustia se desvanecía reemplazada por un dolor tan profundo, que tomó su respiración. Aquí estaba la verdad que estaba buscando, no la calculada oscuridad que temía, sino un intento equivocado de protección nacido de amor y pérdida. Samuel dijo, deberías haberme dicho. Lo sé, y lo siento. Pero Eleanor, necesito que sepas lo que sentí por ti, lo que todavía siento. Nunca se trataba del arreglo. Nunca se trataba de conseguir un aire. Algún lugar en esos días silenciosos, esos platos compartidos, esos momentos cuando mirabas de tu libro y me mirabas, en algún lugar de todo eso, me caí completamente sin esperanza, en amor con ti. Eleanor levantó sus manos juntas a su nariz, sintiendo el calor de su fiebre contra su piel. Me enamoré de ti también, Samuel. Por eso la voluntad me dolió tanto, porque pensaba que significaba que no me viste realmente, no valoraba realmente lo que habíamos construido juntos. Lo valoré tanto que tenía miedo de hacerlo oficial, dijo Samuel, su voz creciendo más fuerte con la urgencia de la confesión. Eleanor, si vivo por esto, ¿me darás otra oportunidad? ¿Me dejarás escribir una nueva voluntad que refleje cómo realmente te veo como mi compañero, mi igual, la otra mitad de mi corazón? Eleanor abrió su boca para responder, pero sus palabras fueron cortadas por una conmoción por debajo. Voces urgentes y preocupadas se llevaron a cabo por las paredes. ¿Qué está pasando? Samuel intentó sentarse, pero Eleanor lentamente lo presionó de vuelta contra sus zapatos. No lo sé. Voy a ver. Pero antes de que pudiera levantarse, María apareció en la puerta, su cara llena de emoción y algo que parecía alegría. Señorita Eleanor, señor Samuel, el doctor está aquí con noticias sobre la condición de señorita Eleanor. Eleanor se asustó confundida. ¿Mi condición? María, no estoy enferma. No, señorita, no estoy enferma, pero el doctor te ha examinado mientras dormiste la noche cuando estabas tan cansada del viaje. Él quería ser seguro antes de que hablara. Eleanor sintió que el mundo se movía alrededor de ella. Me examinó para que María se sintió que el sonido de su sonrisa era radiante. Señorita Eleanor, estás con un niño, el bebé que viene en la primavera. Las palabras se escondían en el aire como una benedicción. Eleanor sintió que la mano se abrió en ella. Sintió que su corazón se detuvo. Y luego empezó a correr un bebé. Su bebé se concebió en amor, en lugar de un arreglo creado durante esas preciosas semanas, cuando creyeron en su futuro juntos. Eleanor Samuel respiró, y escuchó maravilla en su voz, esperanzas fuertes suficiente para luchar contra el fiebre que había consumido a él. Se volvió a mirar a él, viendo color regresar a sus cejas, viendo la vida brillar en sus ojos, en esta noticia que cambió todo. Nuestro bebé gritó y por primera vez en semanas se sonrió con alegría inesperada. Samuel luchó para sentarse, y esta vez Eleanor lo ayudó apoyando sus brazos,
mientras le enfrentaba directamente. «Eleanor Price», dijo su voz ganando fuerza con cada palabra, «¿me casarás? No por arreglos o acuerdos, o consideraciones prácticas, sino porque te amo y estás cargando a mi hijo, y quiero pasar cualquier tiempo que Dios me dé, haciéndote feliz». Eleanor miró a este hombre que le había dado un hogar, que le había defendido su dignidad, que le había amado imperfectamente pero sinceramente. Ella pensó en el bebé que crecía dentro de ella, un niño que nació en amor y no en obligación. Sí dijo simplemente sí. «Samuel Beckett, te casaré». El sonido que llenó el hogar entonces era diferente a cualquier cosa que Eleanor había escuchado. Era el llanto de un nuevo comienzo de vida, de la esperanza de ser nacido de dos personas eligiendo amor sobre miedo y confianza sobre dudas. Era el sonido de su vida real finalmente comenzando. Un año más tarde, Eleanor estaba en la frontera del hogar de Beckett, viendo el sol pintar las montañas occidentales, en sombras de oro y rosas. En sus brazos, la bebé Margaret, llamada por Samuel como primera esposa de Eleanor, se movía contentamente con insistencia. Su pequeño dedo se abrió alrededor del dedo, con el grito determinado que había caracterizado a ella desde su nacimiento. El niño era hermoso con los ojos oscuros y el sonido de su nariz obstinada, y una disposición que sugería que ella sería tan inteligente y fuerte de voluntad. A 3 meses de edad ya mostró señales de curiosidad que Eleanor esperaba que le serviría bien en la vida. «Buenas mañanas, pequeño», Eleanor murmuró ajustando la blanca suave alrededor de su hija. «Vamos a ver si papá está listo para el desayuno». Samuel apareció en la puerta detrás de ella completamente recuperado de la pneumonía, que había casi reclamado su vida. La enfermedad que había agotado a Eleanor había añadido líneas alrededor de sus ojos y oro a su cabello, pero también había separado los últimos vestigios de la reserva cuidadosa que había mantenido durante los primeros meses juntos. Él amaba abiertamente ahora sin miedo ni calculación, y la cambia lo transformó en un hombre que Eleanor Barranco reconoció desde su primera reunión en los pasos de la iglesia. «¿Cómo están mis chicas esta mañana?», le preguntó agarrando sus brazos alrededor de ambos de atrás. Eleanor se levantó contra su pecho maravillándose de lo natural que sentía los tres juntos. Una familia formada no por necesidad, sino por la elección y el amor y el milagro de una nueva vida. «Margaret durmió la noche de nuevo», repitió Eleanor. «Creo que finalmente se está convirtiendo en una rutina correcta. Toma a su madre organizada y determinada para hacer las cosas correctamente». Eleanor sonrió a la lenta broma. Su casamiento se celebró en la iglesia de Santa Fe solo 2 semanas después de su recuerdo, y fue todo lo que tenía su arranzamiento original no basado en el respeto mutuo, la afección genuina y la alegría compartida de anticipar su hijo juntos. Samuel había escrito una nueva voluntad, pero esta vez, Eleanor le ayudó a draftarlo. El documento ahora refleja su verdadera asociación, su propiedad mantenida en conjunto, su hijo proporcionado por ambos padres, y la posición como esposa y compañero legalmente asegurados. Más importante, habían hablado de cada provisión, cada contingencia, asegurándose de que no hubiera más sorpresas dolorosas escondidas en los documentos legales. «Tengo algo para ti», dijo Samuel, liberándolos para retirar un libro de madera de la mesa dentro. Eleanor lo reconoció de inmediato, la nueva Biblia de la familia, sus páginas rígidas y desmarcadas, excepto por la inscripción que Samuel había escrito en la primera página. La familia Beckett le leí en voz alta. Samuel Beckett, nacido en 1829. Eleanor Price Beckett, nacido en 1842. Margaret Eleanor Beckett, nacida en 1888. Debajo de sus nombres, Samuel había añadido una línea que hizo la garganta de Eleanor cerrada con emoción. Una familia formada por la elección, bendecida por el amor, unida en propósito. «¿Nuestros nombres?», dijo Eleanor suavemente. «Todos nosotros juntos. Donde pertenecen», confirmó Samuel. «Donde permanecerán por generaciones a venir». Eleanor trató el nombre de su hija con su dedo, pensando en todos los cambios que el año pasado había traído.
El bebé había nacido saludable y fuerte durante una entrega sorprendentemente fácil, asistida por el doctor Martínez de Santa Fe, y bendecida por la cuidada que había experimentado Samuel. Había estado presente para la nación inconvencional, pero insistió por ambos padres, y Eleanor nunca olvidaría la expresión en su rostro cuando primero tenía a su hija. La aldea había prosperado bajo su gestión junta con las habilidades organizacionales de Eleanor, complementando los instintos de negocio. Más importante, habían creado algo más grande que una operación. Habían construido un hogar donde el amor se hablaba libremente y los niños eran bienvenidos. Tommy Rodríguez, ahora 9, todavía vino para las lecciones regulares, acompañado por su hermana más joven y varios otros niños de las aldeas vecinas. Eleanor había establecido una escuela adecuada en la gran habitación con el apoyo financiero. Ella encontró la enseñanza aún más fulgurante ahora que venía de la elección en lugar de necesidad, y ella tomó particular placer en ver el progreso sin los restrictores de las escuelas narradas. Mrs. Morrison envió otra carta, Samuel dijo, y se asentó en una silla cerca de Eleanor. Sarah graduó de un colegio de profesores con los mejores honores. Ha sido ofrecida una posición en la capital territorial, pero quiere agradecerle por inspirarla a perseguir la educación. Eleanor sonrió recordando a la chica que había preguntado preguntas tan pensadas. Ella habría sucedido con o sin mi influencia. Algunos niños nacen simplemente para lograr cosas grandes como lo hará nuestra Margaret Samuel, dijo, y la madre de Eleanor se acercó a apretar su hija con la boca suave. Con padres como ella tendrá todas las oportunidades de convertirse en lo que quiera ser. Eleanor miró a su bebé y vio infinita posibilidad en su cara dulce. Margaret crecería segura y amada, nacida por padres que valoraban educación y carácter. Nunca sabría la incertidumbre que Eleanor había sufrido. Nunca enfrentaría la elección entre principio y seguridad que había parecido tan estrecha. ¿Qué piensas?, preguntó Samuel notando la expresión contemplativa. ¿Sobre cómo puede ser una vida inesperada?, respondió Eleanor. Hace un año pensé que había perdido todo: mi carrera, mi dignidad, mi oportunidad de felicidad. Estaba enojado y dolido y convencido de que la confianza era demasiado peligrosa, una luxuria. Y ahora, Eleanor miró alrededor del hogar que habían construido juntos. No solo la casa con sus habitaciones y hermosos jardines, sino la vida que habían creado dentro de sus paredes. La enseñanza que lo cumplió, la asociación que lo fortaleció a ambos. El niño que representó su amor se hizo manifiesto. Ahora entiendo que a veces los mejores regalos vienen disfrazados como desastres. Si no hubiera perdido mi posición de enseñanza, nunca te hubiera conocido. Si no hubieras necesitado un héroe, nunca hubiéramos encontrado a un otro. Si no hubiera descubierto esa voluntad y quedarse en la angustia, nunca hubiéramos sido forzados a examinar lo que realmente nos significaba a nosotros mismos. Samuel alcanzó su mano libre, interponiendo sus dedos mientras tenía su primer mañana en su taller. Lamento nunca el camino que nos trajo aquí. Eleanor consideró la pregunta con serio, pensando en todo el dolor y la incertidumbre que han sufrido para llegar a este momento de paz. Lamento el dolor que nos causamos a nosotros mismos, dijo finalmente. Lamento el tiempo que perdimos por tener a nuestros propios sentimientos, pero no regreto el camino, Samuel. Cada paso difícil nos llevó a esto, a nuestra familia, a nuestro amor, a nuestra vida juntos. Margaret se movió en los brazos de Eleanor, abriendo ojos oscuros que parecían tomar en el mundo con atención serio. Samuel se alzó para besar la cabeza, luego la cara, sus acciones hablando de la vida, pero un legado de esperanza que duraría generaciones a venir.